Te invitamos a disfrutar ahora de la segunda parte de las curiosidades y detalles interesantes de la exitosa telenovela Café con aroma de mujer, melodrama que conquistó el corazón de los televidentes. Para no perderte videos como este, suscríbete y da clic en el botón de la campanita de notificación. ¡Comenzamos! Esto es Escenario 73, solo con los grandes del espectáculo. Margarita Rosa de Francisco gusta de los estilos musicales relacionados al soul norteamericano y la salsa de la nueva onda cubana, por lo que para ella representó un gran reto el interpretar música del género ranchero, exigencia para esta historia. Sin embargo, tomó el riesgo y sorprendida terminó reconociendo que le salió una voz que no conocía, resultando al final todo un éxito. Esta novela no solo nos ofrece una hermosa historia, sino también nos deleita con su música. Muchas de las canciones de Café son interpretadas por la misma Margarita. Toda la vida me ha gustado mucho cantar. Ahora se atravesó el éxito de la música de Gaviota, porque esa no es propiamente la música que yo hubiera deseado interpretar, pero lo justifico porque es el personaje. Mi música tiene un género completamente diferente. Pude cantar sin fijarme en si lo hacía bien o mal, porque como Gaviota era una campesina, ella simplemente cantaba de la forma como quisiera mientras recogía. Mal amor, que te has cruzado en mi camino, te has marcado mi destino, mi alma sangra. Quién sabe hasta cuándo yo seguiré esperando que cambie mi suerte o venga la muerte. Son estas melodías las que cautivaron el corazón de Sebastián. De encontrarnos los dos, llevar la mirada de alguien nos está viendo, fingir no estar sintiendo nada en el corazón. Goyaker no siempre tuvo una vida de fama y de lujo. Le tocó trabajar de mesero en restaurantes y en banquetes, atendiendo y sirviendo tragos en casas de famosos como Kevin Costner, entre otros. Yo trabajé de mesero en un restaurante, después fui a trabajar en banquetes y yo iba a la casa de Kevin Costner, y yo servía tragos a Kevin Costner, James Earl Jones, Oliver Stone. Yo estaba ahí sirviéndoles tragos diciendo, pues, por favor, denme un trabajito, pero obviamente no era capaz de decir algo así. A diferencia de la Gaviota, mi carrera como cantante ha sido un fracaso rotundo. Son las palabras expresadas por Margarita Rosa de Francisco tras años de reflexión y sincerarse con ella misma y con el público, luego de su producción musical cuyo título es Rosa Margarita, el cual contenía canciones compuestas por ella misma. Y a la vez la calma, el ruido de un trueno, la luz de la mañana, si es un beso, veneno y sal. Con mi propio estilo musical, nunca logré llegarle a una audiencia más ancha que mi familia y mi grupo exiguo de generosos seguidores. Continuó Margarita Rosa expresando su sentir. En el fondo, siempre me he considerado una cantante mediocre y asustadiza, que gracias a una telenovela pude disimularlo a través de un personaje y tener así la ilusión del éxito. El personaje de Dora Cadavid fue el de la abuela Cecilia de Vallejo, personaje alrededor del cual giraba el equilibrio de la familia Vallejo. Y según el libreto original en esta historia, ella terminaría falleciendo. Sin embargo, por los reclamos y presiones de la teleaudiencia, el escritor de esta historia se vio obligado a cambiar tal situación, dejando este importante personaje hasta el final. Y la abuela, la fortaleza de la familia que siempre trata de crear unidad, pues parece ser que su destino ha cambiado, gracias a la misma teleaudiencia. Es decir, ya el autor tenía todo muy lindo, habíamos conversado y me dijo, va a ser una muerte muy bella. Y dije, ay, qué lindo, ya me la estaba preparando, ¿no? Cuando me dijo, sabe que no la puedo matar, yo no sé cómo se filtró, y mire, pues me bloquearon teléfonos, llegaron cartas, la prensa hablaba, las señoras paisas escribían diciendo que las abuelas paisas no se morían. Divino fue aquello. Recordamos a Lucía de Vallejo,
la abnegada e infeliz esposa de Sebastián Vallejo, la que nunca pudo vencer a Gaviota, papel interpretado por Alejandra Borrero, una talentosa actriz que en 1998 abrió su corazón y declaró públicamente, sin miedo ni represión, su orientación sexual, que para ese entonces ese tema era tabú en Colombia. Hace 7 años, creo, más o menos, estando en el curubito de mi carrera, como podríamos decir aquí los colombianos, estando en la cima de la palmera, me tiré de cabeza y dije que era homosexual. En Colombia no estamos acostumbrados a la verdad. Todo puede funcionar si usted no lo dice. Todo está bien mientras usted no lo ponga en palabras, ¿cierto? Y yo traté de ser la niña que todos quisieron que fuera. Yo traté, yo lo juro. Yo hice todo el esfuerzo por ser una niña buena y tener hijitos y casarme y todo eso. Y era mi sueño. Hace poco me encontré un diario de mis 14 años y me impresionó mucho lo que estaba soñando con mi marido y mis hijos y mis nietos y todo este paseo que me habían inculcado de toda la vida. Yo traté. Pero cada ser humano es diferente. Y creo que mi labor y mi tarea era justamente romper un poco con la mentira. El actor Juan Ángel, responsable de interpretar al doctor Mauricio Salinas, el eterno enamorado de la Gaviota, con su actuación fenomenal como ejecutivo de la Federación Nacional de Cafetaleros de Colombia, dejó huella y es esta misma organización quien le contrata en el 2006 para la preselección y selección del nuevo Juan Valdez, siendo este el ícono que representa a las distintas marcas del café colombiano, siendo elegido finalmente el caficultor Carlos Castañeda. Recuerdan a Paula Vallejo, la hermana incomprensiva de Sebastián, importante personaje asumido por la actriz Lina María Navia, quien se inició en el mundo de la actuación en los programas infantiles colombianos Pequeños Gigantes e Imagínate. Lina María Navia se incorporaría en 1994 en la exitosa telenovela Café con aroma de mujer como Paula Vallejo, inicialmente tomando partido a favor de Lucía, esposa de su hermano Sebastián y declarada enemiga de la Gaviota. Y dile que me perdone. El tierno y afable personaje de Carmenza Suárez, madre de la Gaviota, fue encarnado por la actriz Constanza Duque. Su personaje en la historia debía fallecer, pero él mismo fue tomando fuerza e importancia para la Gaviota, por lo que el escritor Gaitán decidió dejarla viva hasta el final. La mamá se moría y ella quedaba ahorita ahí sí sola en el mundo. Bueno, yo me entero de esto muy encariñada ya con el personaje y fui y le pregunté a Gaitán. Dije, bueno, cuéntame de qué me voy a morir y cuándo para estar preparada. Y me dice, no, ya este personaje se va con nosotros hasta el... ¿Quién diría que el padre de uno de los grandes enemigos de la Gaviota, Iván Vallejo, Francisco Vallejo, es en realidad Gerardo de Francisco, padre de la actriz Margarita Rosa de Francisco, quien manifiesta su admiración por el enorme talento de su hija? Ella impone cuando está en escena. Ella estudió y se preparó para esto, manifestó. Señora, no vamos. No me voy todavía, Francisco. Pues tienes que hacerlo. Ya les he advertido que está prohibido tocar ese punto. Muévete aquí. Qué pena, pero la noche no ha acabado, Francisco. Perdón un segundito, por favor. Café con aroma de mujer, 1994. ¿Te tocó trabajar ahí con Margara? Con Margara. Claro, claro. ¿Qué tal trabajar con ella? Con la hija, además una maestra de actuación. Pues fue una maravilla porque ella sí estudió actuación. Ella sí sabe de eso. ¿Quién corregía a quién entonces? Entonces, ella, digamos, infunde mucho respeto en un set de grabación. Sí. Porque es que uno sabe el tamaño de actriz que es. Aunque para mí fue una maravilla trabajar con ella. Yo me sentía como un enano ahí con ella. Finalmente recordamos a Jorge Latorre, el abogado de la familia Vallejo y leal amigo de Sebastián, personaje interpretado por el actor Manuel Busquets, papel que le quedaba como anillo al dedo, porque previo a convertirse en actor y director, se graduó como abogado. De tiempo completo.
De tiempo, nunca ejerciste perdón, de físicamente. tiempo completo, no, de medio tiempo, porque estudiaba por la mañana en la Javeriana para Derecho y Economía. Y que nunca ejerciste. Profesores No, que ni nunca lo voy a, no, yo le tengo mucho respeto a esa carrera. Manuel Busquets, por el año de 1983, conducía el programa infantil Pequeños Gigantes, el cual tuvo que dejar por haberse convertido en un activo consumidor de estupefacientes, cayendo en una espiral destructiva. Busquets afirma que pudo reconstruir su vida gracias a producciones como La Otra Raya del Tigre y Café con Aroma de Mujer, en las cuales empezó a tomar de nuevo conciencia de su importancia en el mundo. Entonces saqué de la manga el as del actor y empecé una nueva vida con La Otra Raya del Tigre, Café, y empecé una nueva vida, empecé a ascender de nuevo. Y me dijeron a qué fiscalía habían remitido el negocio. Ahora aquí a la entrada me encontré que Margarita estaba recibiendo un telegrama. Te aseguro que es una citación, te lo apuesto. Francisco, la asociación no nos va a ayudar, por el contrario, la asociación está apoyando a la justicia. Avellaneda está muy indignado. Hemos llegado al final de este video, pero te invitamos a continuar disfrutando de más contenido relacionado a la telenovela Café con Aroma de Mujer. Además, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, da clic en el botón de suscripción y en la campanita de notificación para que te avise cuando hayamos subido más videos de las estrellas del espectáculo. Igual te invitamos a compartirlo con tus amigos y familiares y a comentar acerca del video o a sugerirnos de qué personaje del espectáculo te gustaría hiciéramos un video. No te detengas, triste noviosa, sigue tu canto, sigue tu canto. Tal vez mañana es tu destino, que un amor sin tu alma, tu amor.